grabamos, ahí estamos grabando. Y nada, le repito, terminar de hacer algún ejercicio de fricción. Lo último que habíamos visto había sido como una descripción macroscópica de la fricción. Habíamos charlado acerca de su naturaleza, no solo la naturaleza, sino de sus manifestaciones, la manera en que se manifiesta, ¿no? Se pone en manifiesto, como una fuerza contraria al movimiento o a la tendencia al movimiento, como una fuerza de umbral que llegaba a un punto en que se vencía la fricción estática y bueno, el cuerpo se empezaba a desplazar y se reducía un cachito. Y habíamos hecho una gráfica allí, ¿cómo se dice? Representando este fenómeno. Bueno, más o menos por ahí estábamos. Habíamos dicho acerca de la naturaleza, no, acerca de la naturaleza de la fuerza creo que no, pero sí esta descripción que estábamos hablando. Bueno, después en tal caso ustedes me recuerdan. Hay modelos microscópicos para explicar, me parece que nosotros no trabajamos allí. De todas formas, por ahí vale tomarnos unos minutos y lo vemos. Así, rápidamente. Pero bueno, nada, vos imaginate, el otro día habíamos charlado unos cuerpos así, ¿viste? Un cuerpo allí y un cuerpo acá. Uno era el piso, ponele, y el otro... ¿Cómo, Pablo? Hola, perdón, Pablo, que mi... Bueno, entonces uno es el objeto y el otro el suelo. Entonces, habíamos charlado acerca de, bueno, nada, de estas propiedades o la forma que se pone de manifiesto. Ahora yo lo que te digo es, considera no sé, un zoom, ¿no? Algo que vos amplíes allí, la superficie está perfectamente pulida, y cuando amplías esa superficie perfectamente pulida te encontrás con una cosa que uno de esos cuerpos es bien irregular, y el otro cuerpo, el que está enfrente, también no es irregular. Cuando vos ampliás, ¿sí? Si haces un zoom y ampliás esto, resulta que esta superficie perfectamente pulida al ojo, a la vista, al tacto, cuando vos lo pones en un microscopio y vas aumentando los aumentos casualmente por 10, por 100, por 1000, la superficie empieza a verse llena de crestas y valles, ¿no? Con irregularidades. Resulta que entre las superficies se da una fuerza de atracción electrostática. En definitiva, la fuerza de fricción es una fuerza electrostática, ¿no? Una fuerza de atracción eléctrica entre las superficies. Entonces, ponerle que esta superficie tiene una caracterización o una distribución, digamos, de cargas positivas en la superficie, la otra va a aparecer con una manifestación de cargas negativas en la superficie. La atracción eléctrica entre ellas define la fuerza de fricción. Ahora, la fuerza electrostática tiene digamos, un incremento o una manifestación más notoria al disminuir la distancia entre los cuerpos cargados. O aproximás los cuerpos cargados y conforme se aproximan, la fuerza electrostática es más evidente. Entonces, en estos puntos, en los puntos de aproximación, esa fuerza electrostática tiene un mayor orden de magnitud. La sumatoria de todas esas atracciones eléctricas en esa superficie no es que acá no exista, acá también existe. Lo que pasa es que la distancia es mayor y la fuerza electrostática depende de la relación con la distancia. Entonces, distancias muy pequeñas, fuerzas muy grandes. Pequeñas variaciones en la distancia, bueno, se reduce la fuerza, digamos, notoriamente. Entonces, la fricción que nosotros representábamos acá, esta fuerza de fricción, en definitiva la puedo aplicar con un modelo que en este modelo que estamos utilizando, estamos apelando a la naturaleza eléctrica de la materia. Un modelo eléctrico. Electrostático. ¿Acá? Un modelo electrostático, donde yo estoy chusmeando, digamos, o explicando las manifestaciones macroscópicas a partir de esto. Acordate que lo que habíamos puesto el otro día era la fuerza, esta de fricción, dependía de la naturaleza de la materia y de la fuerza normal. De
la fuerza normal, ¿sí? Que la podríamos pensar como la acción opuesta al peso. De modo que, desde el punto de vista, si el cuerpo está horizontal, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, decíamos, bueno, ¿cómo puedo aumentar la fuerza de fricción? Bueno, nada, le pongo más carga. Yo empujo el cuerpo contra el suelo, bueno, es más difícil de hacerlo correr, digamos, ¿no? Una caja vacía, la tiro así y se corre arriba del piso. A la caja le pongo adentro una bolsa de cemento, la quiero hacer correr y me cuesta correr. ¿Por qué? Bueno, porque aumenté la fuerza de interacción entre las dos superficies. Entonces, eso explicaría que si yo a esto lo fuerzo uno con otro, bueno, voy a reducir la distancia relativa a los puntos y por tanto voy a tener una fuerza eléctrica mayor. Es más difícil de hacerlo desplazar una sobre otra porque voy a tener mayores cargas eléctricas, no, mayores fuerzas electrostáticas entre las dos superficies. ¿Hasta ahí va? ¿Me creen esto que le estoy diciendo? Ahora mira, ¿cómo puedo hacer para disminuir la fuerza de fricción? ¿Cómo puedo hacer para siempre los mismos cuerpos? O sea, este es un zapato, o sea, es caucho, y este otro es el piso, qué sé yo, este piso de, no sé cómo se dice, cerámica. Entonces, este es piso de cerámica, esta es la suela de la zapatilla. Y yo peso lo que peso. Podría aumentar la fuerza de fricción cargándome, no sé, un coso acá, una barra de hierro, podría cargar la fuerza de fricción. Es verdad. Pero no pienso cargar ninguna barra de hierro. Y lo que quiero hacer es disminuir la fricción. ¿Cómo hago para disminuir la fricción? Vamos, macho, que el tiempo, y señoritas, perdón, que el tiempo en la televisión se garpa. Acá no puede haber espacio libre. Baja de peso, moja el piso. Ahí vamos, Jonathan tiró ahí un centro. Ponga aceite. Moja el piso. Moja el piso. ¿Qué onda con el moja el piso? ¿Qué cambia en la estructura de lo que estamos diciendo? Cuando mojo el piso... Que no se adhiera tanto al piso. Ahí vamos. Cuando mojo el piso, se mete entre estos intersticios el agua. ¿Entendés? Entre un cuerpo y el otro se mete el agua. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y qué onda con el agua? ¿Por qué moja el agua? Pues bueno, es una pregunta que he visto alguna vez en la universidad. ¿Por qué moja el agua? ¡Pum! Vuelve en marzo. O sea, fue una pregunta devastadora, ¿no? Entonces, el por qué moja el agua tiene que ver con la naturaleza polar de la molécula de agua. Ustedes saben que tiene una distribución de cargas, digamos que podríamos decir que tiene lugares con densidades de cargas bien definidas, la molécula, ¿no? La molécula, en definitiva, es como níquel y así, ¿no? Que tiene una cosa así, uno podría representarla de esa forma, la molécula de agua, que tiene de un lado una mayor carga positiva, del otro lado tiene como carga negativa. Esa polaridad de la molécula, esa, ¿cómo se dice? Naturaleza polar de la molécula, nos permitiría a nosotros tomar un modelo y decir, bueno, acá tengo una de esas moléculas de agua. Esa molécula de agua, como es polar, tiene una zona donde tiene mayor concentración de cargas negativas y una zona de mayor concentración de cargas positivas, aunque la suma te dé lo mismo, ¿no? La suma de las cargas de los electrones y protones de la molécula de agua te da neutra. Pero es como están distribuidas. Están más apiñadas de un lado las positivas, más apiñadas del otro las negativas. La consecuencia de eso es que si esto era toda una superficie con predominancia positiva, la molécula de agua de ese lado va a ser negativa. Va a aparecer ahí una carga negativa de la molécula de agua. Y en la parte opuesta, en el otro polo, vas a tener una carga positiva. Entonces, la molécula de agua te va a quedar negativo o positivo, así. Y acá va a aparecer otra molécula de agua, ¿sí? Que va a aparecer positivo o negativo. Entonces, en definitiva, lo que se adhiere a la superficie de los cuerpos en cuestión es la molécula de agua, que tiene la posibilidad de rotarse y adherirse a cualquiera de las dos superficies. ¿Está bien? Entonces, la interacción eléctrica ya no es entre la goma y el piso. Es entre la goma y el agua y el piso. Ahora, ¿qué pasa? Las fuerzas que nosotros pensábamos antes eran fuerzas de adhesión, ¿no? Eran fuerzas que unen a un cuerpo con el otro.
Y ahora, las fuerzas que estamos pensando son las fuerzas al interior del líquido. Al interior del líquido. Son las fuerzas de Van der Waals, fuerzas intermoleculares, fuerzas de cohesión interna del líquido. Entonces, esas fuerzas eléctricas entre las moléculas de agua son más fáciles de separar que las fuerzas eléctricas entre las dos superficies que estamos hablando. Esas fuerzas de cohesión son más fácil de separar que las fuerzas de adhesión. La consecuencia de eso, volviendo al caso liso y llano, vos al piso tiene una película de agua, tu, como se dice, fricción disminuye. Y la consecuencia es que te puede pegar un palo tranquilamente. Otra forma de disminuir más la fricción es no solamente ponerle agua, sino que le pones un detergente, un jabón, ¿no? ¿Cómo se dice? Un componente tensioactivo. Que lo que hace es aún, modificar esa, ¿cómo se dice? Esas fuerzas internas de cohesión, porque forma unas cosas que se llaman micelas, ¿no? Una particularidad de organización molecular que te deja como un componente, un compuesto dentro de eso que modifica aún más la cuestión eléctrica dentro del agua. Entonces, vos le pones detergente y nada, seguro que te vas a pegar un palo. Si tiene agua, eventualmente, hasta pisando despacito, ahora con el otro, con un jabón, con una grasa, te pegas un palo seguro. Lo cual nos lleva a pensar en que una de las formas de disminuir la fuerza de fricción es colocar algún componente que tenga esta característica de no polar, digamos, que no se adhiere a las superficies, ¿no? Como, no sé, la sustancia que se ponen los patos en las plumas. Se meten en el agua, salen y están secos. ¿Qué onda? Bueno, se puso una sustancia que es no polar y que evita que la gota del agua, como no tiene, como se dice, definido una carga eléctrica a la superficie, la molécula de agua no moja. Ya puede, ¿entendés? Sale seco. Entonces, si vos pudieses colocar entre las dos superficies ese tipo de sustancia, entonces disminuiría sensiblemente la fricción. A esas cosas que le ponemos para disminuir la fricción son los lubricantes, en general. Un lubricante que termina siendo como una película que se interpone entre las dos superficies y que tiene muy baja, ¿cómo se dice? Cohesión interna. Muy baja cohesión interna. Estoy haciendo así porque estoy imaginando, no sé, los pistones de un motor, ¿no? Las bielas de un motor sobre un cigüeñal, que es como andar en bicicleta, ¿no? Entonces, un motor, no sé, de un auto diésel puede andar medio millón de kilómetros, 1.000.000 de kilómetros, imagínate, 1.000.000 de kilómetros, ¿no? Constantemente, chiqui, 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 sin desarmarlo, así como 1.000.000 de veces, no de 1.000.000 de veces, 1.000.000 de kilómetros, gira por cada minuto que vos vas viajando, no sé, 2.000 vueltas así. ¿Y cómo digamos, cómo no se gasta? Tendría que gastarse todo. Y bueno, no se gasta porque en realidad gira flotando sobre un lubricante. Si por alguna razón no tiene lubricante, bueno, nada, te dura de acá, no 1.000.000 de kilómetros, te dura 500 metros, no 1.000.000. ¿Eh? O andás sin aceite, el motor sube, baja y empieza a friccionar las partes móviles, empieza a friccionar como vos con tu manito así. Entonces, vos hacer un cachito así y empezás a sentir, si lo seguís haciendo te salen ampollas nada más. O sea, aumenta la temperatura al punto que nada, te daña la célula. Bueno, esto igual. ¿No? El motor empieza a ser así, no tiene lubricante, bueno, las partes blandas, que son unos asientos de estaño, se funden literalmente. Tiene tanta fricción, tanto calor en la fricción que se funde. Estropeado tu motor. Así que una manera de disminuir la fricción, mira, esto tengo 55 años, ¿cuántas veces lo habré hecho en la vida? Abrir y cerrar la mano, ¿cuántas veces? Millones de veces, y tengo el mismo hueso desde los 20 y tantos. Ponele que se cambie alguna célula, qué sé yo, que tome de nuevo más calcio, es el mismo hueso, no es como otros partes orgánicas que se van renovando. ¿Y cómo llega? 55 años moviendo la manito.
Bueno, la misma cosa. Entre los huesos tiene que haber alguna sustancia, más vale así oleosa, grasa, con estas características eléctricas, que disminuye la fricción, el líquido sinovial o lo que sea. Y reduce la fricción a un punto que no es solamente que lo vas a repetir un montón de veces. Vos caminás o saltás y cada vez que das un salto en tu cadera aparecen fuerzas de 300, 500 kilos tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Un tipo de 100 kilos que da un salto y golpea con una gamba es suficiente para que te imagines la fuerza de los puntos de contacto de las articulaciones. Y esas fuerzas se minimizan y no te pelás el hueso mientras tengas esta... Ahora, cualquier desequilibrio químico que modifique esta cuestión, nada, se te empiezan a trabar las articulaciones, empezás a tener dolores, se desgastan los huesos, eso pasa para las personas mayores, ¿no? En la mayoría de los casos, a veces personas jóvenes pueden tener trastornos de salud debido a infecciones o cualquier cuestión que interfiera en esa, ¿cómo se dice? Sustancia. Bueno, veo que se me están por apolillar. Así que, pregunta, antes que se duerman y seguimos. ¿Cómo hago para aumentar la fricción? Tiempo. Poniendo algo más áspero. Más áspero podría Poniéndole servir. una lija. Áspero como una lija. Pero la condición esta es que los cuerpos son perfectamente pulidos. Sí, como la superficie de los huesos, perfectamente pulidos. Podría Más peso. mandarle Más más peso. peso. Eso que decíamos hoy. Cargarnos un caño acá y podría, pero no, prefiero que no. Se podría y está bien la respuesta, ¿eh? Como esto depende de la naturaleza del material y de la, ¿cómo se dice? De la fuerza normal, bueno, modifico la fuerza normal, le doy más interacción, ¿no? Borro, apoyo así suavecito o lo aprieto fuerte. Sí, eso está bien. Y en relación a esto, lo tengo dormido, ¿eh? En un rincón, ¿no? En un rincón. Si fuera así, pero me pondría más bravo llevarlo a la punta ya. Bueno, nada, si para disminuir la fricción le pongo lubricante, para aumentar la fricción le tengo que poner algún tipo de sustancia que potencie la acción eléctrica entre las dos superficies. ¿Sí? Algo que lo potencie. Por ejemplo, ¿cómo, Cristian? Algo espeso, algo más contundente, tipo, no sé, la arena, Bueno, esto que estás tierra. pensando tiene que ver con la acción mecánica de que una cosa se engrana con la otra. Por ejemplo, una rueda, el caucho de la rueda del auto, tiene un coeficiente de fricción del orden de 0,86 para el cemento. Pero el mismo caucho, apoyado sobre una superficie helada, ¿sí? Baja de 0,86 a 0,10. De 0,10 y 0,14, baja sensiblemente. Entonces, vos venías por el camino donde el sol derritió el hielo y venís más o menos bien. Diste la curva en un lugar donde no sé, donde no fue irradiado el suelo y nada, sigue el auto derecho, te pega un palo. Entonces, la gente que ha vivido, o manejó, maneja, o qué sé yo, en zonas donde se da esto helado, tiene algunas estrategias para no morir en el intento. Una es esto que están diciendo, modificar la superficie. Ya no es una superficie pulida, sino que las ruedas tienen clavos, literalmente, tienen unos clavitos pequeñitos, que asoman sobre el nivel del caucho, asoman un cachitín, muy poquito, pero asoman unos como botones que se llaman clavos. Y bueno, nada, esos clavos, cuando vos vas andando, van rompiendo la superficie de hielo y tienen adherencia por rotura, porque se van enganchando, porque se van encastrando una parte con la otra. Ese no es el caso en nuestro está mucho. Otra forma que Poner tiene, más carga del mismo signo.
¿Cómo, Sergio? Que digo, para que repele tendrían que ser las cargas del mismo, o sea, o dos positivos o dos negativos, para Claro. que tengamos una diferencia de superficie, ¿no? O sea, como una elevación imaginaria, así, una cosa así. Eso está bien. Si pudiera invertir las cargas, está bien y disminuiría la fricción. Acá yo lo que estoy pensando es cómo aumentarla. Entonces, una forma es mecánica, esto, ponerle unos clavos a la rueda. Otra forma es, no sé si o en el barro, qué sé yo, lo mismo, ¿viste? Se utilizan ruedas que tienen algo que rompen la superficie para ir avanzando. Entonces, a eso se le puede poner unas cadenas, no sé si alguna vez escucharon, se le cruzan unas cadenas a la rueda y literalmente unas cadenas de eslabones, ¿no? Que van cubriendo la rueda. Entonces, cada vez que la cadena llega al suelo, o rompe el hielo, o rompe el barro, qué sé yo, y con eso vos vas avanzando, ¿no? Una cadena. O en el sur hay unas cadenas que le llaman cadena líquida. ¿No? Cadena líquida, una cosa que decía, como una cadena líquida. No, cadena se refiere a esto, a la referencia mental de que vos colocabas un objeto físico que rompe la superficie. No, pero la cadena líquida no rompe la superficie del hielo. La cadena líquida es un aerosol, un compuesto químico, que vos le tirás a la rueda, y la rueda lo que hace es aumentar la carga eléctrica entre los dos. O sea, que lo que vos le pones acá en el medio es algo que potencia la atracción eléctrica entre las partes. Las cosas que potencian la atracción eléctrica entre las partes son los pegamentos. ¿Eh? Entonces, un lubricante disminuye la fricción al punto que flota uno sobre el otro, se desliza. Un pegamento aumenta la carga eléctrica al punto que, como pensaba Cristian, vos interponés eso, al principio es un fluido viscoso. ¿No? Al principio el pegamento es líquido o no tiene forma propia, ¿no? Tiene movimiento las cargas internas. Cuando el pegamento va cambiando de fase, no sé cómo decirlo, endureciéndose, ¿sí? Poniéndose rígido, las cargas eléctricas que habían tomado una posición ya no pueden moverse más. La consecuencia es que ahora vas a tener una distribución eléctrica donde se aumenta, se potencia la atracción entre las partes. Tanto puede ser que la próxima vez que se rompa ese objeto no se va a romper sobre eso, ¿no? Se rompe en el costadito, no sé cómo decir. Entonces, un pegamento es una forma, un químico, digamos, un componente que lo que hace es modificar las cargas eléctricas para aumentar la adherencia, ¿no? Aumenta la fuerza eléctrica entre las partes. Bueno, más o menos tiene un modelo de las fuerzas, ¿cómo se dice?, de la fricción y de cómo podríamos intervenir sobre eso para tener algún tipo de control. Cualquiera de los dos tipos de control, que vos vayas a comprar un buen lubricante o un buen pegamento, cualquiera de los dos tipos de... El pegamento es más aún. Vos comprás un buen lubricante, te sale 2 lucas un litro. Para ponerle a tu motor, 2 lucas un litro. Un lubricante, vas, te compras una gotita así, te sale 400 mangos. 4 gotas. Un lubricante, un pegamento. O sea, cualquiera de las dos cosas que vos domines, esta fuerza de fricción de la que estamos hablando, ya sea para disminuirla o potenciarla o aumentarla, es un filoncito que salí de pobre, digo, seguro. Bueno, nada, son cosas muy complejas de resolver, pero que por eso mismo nada, tienen aplicaciones técnicas muy difundidas en montones de cosas. Lubricantes, por un lado, que ya sabés lo que tienen, la intervención que tiene acá eléctrica, y las otras cositas, pegamentos, que también intervienen. Y es más, de paso sabemos por qué el agua moja, un montón de cosas. Ahora bien, profesor, entonces, digo, una pregunta o consulta. O sea que la fricción la modificamos mediante un proceso químico, ¿sería? Podría Que ser puede ser un de proceso físico-químico, sí. físico-químico, claro. Bien, es un proceso Porque físico. actúan... Sí. Actúa primero Lo que pasa es que no hay necesariamente una transformación química. ¿Eh? O sea, el objeto este era de caucho, sigue siendo de caucho, el objeto del otro era cemento, sigue siendo cemento.
Claro, que hay sí. Yo lo que digo es porque, por ejemplo, para los anclajes se utilizan químicos A y B para brocas que van sujetadas y que soportan mucha tensión. Y ahí sí, estaría actuando la fricción, ¿verdad? exactamente, recontrapotenciar la fricción. Vos haces un buco, le mandás esos componentes y le mandás el anclaje. Bueno, no sé cuánto tiempo tarda esos componentes, inclusive la transformación química de esos componentes a veces es exotérmica, o sea que vos lo tocás y calienta, ¿viste? Sí, sí. Bueno, entonces, hay una transformación química que no es entre los dos materiales, sino el componente que pones entre los materiales. Entonces vos ahí pones en el cemento, ¿no? La platea donde estés trabajando, le mandás los dos, le haces un buco, lo llenás, le mandás el anclaje y lo que hace eso es aumentar la fricción al punto que a veces más vale romper el cemento que romper eso. ¿Viste? Queda forever. Sí, es durísimo, durísimo. Sí, queda forever ahí. Bueno, nada. Soporta muchas cargas, soporta eso. Bueno, algún día, Sergio, me vas a tener que enseñar construcción en seco. ¿Eh? Mi próximo rancho va a ser así. Así que No, no, no. voy a Toco de necesitar. oído nomás. ¿Eh? No, qué de oídos. De oído toco yo, que lo único que hice fue leer de esas cosas. ¿Eh? Bueno, nada, entonces, acá un ejercicio característico, una tontera. Yo le voy a mandar acá un coeficiente de fricción de ponerle, no sé, 0,4, un coeficiente de fricción de 0,4, no, de 0,3, así, ¿no? Y, y lo que pregunto es, bueno, ¿viste? Si yo tiro con una fuerza de 40 newton para allá, una masa de 10 kilos, bueno, ¿qué va a pasar mecánicamente? ¿Se va a acelerar? ¿Viste? Si se acelera, ¿con cuánto? Esa sería la pregunta, ¿no? Fíjate que si no estuviese así, si esto no tuviese la fricción, es un modelo de los ejercicios de los primeros que empezamos a hacer. Y vos directamente podrías hacer la aceleración diciendo fuerza igual masa por aceleración. En ese caso, la aceleración te da 4 metros por segundo cuadrado. Bárbaro. Digo esto porque lo estoy haciendo de mente, ¿no? Que es como deberíamos ir pensando, así de mente, dice fuerza, lo escribo y después lo vuelvo a ver. Fuerza igual masa por aceleración, ¿no? Fuerza 40, masa 10. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, este lo pasé dividiendo. Entonces me queda 40 dividido 10, 4. Por eso te decía que la aceleración es de 4 metros segundo cuadrado. Esto sería el ejercicio modelo básico, de lo que alguna vez habíamos estado charlando, si no estoy considerando la fricción. ¿Eh? Resulta que tiene fricción, y por lo tanto, el valor que me va a dar de la aceleración, si es que acelera, tiene que ser menor que 4. ¿Eh? Eso como parámetro general. Va a ser menor que 4. La lógica es la misma, pero en vez de poner la fuerza acá, yo tengo que considerar la suma de las fuerzas. Entonces, acordate que el procedimiento que hacíamos era un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Lo escribo acá para que no moleste tanto después. Para abajo el peso. Es una peso. Para arriba la normal. ¿Sí? Acordate que el peso y la normal, si está apoyado sobre una tabla o lo que sea, un suelo horizontal, un plano horizontal, es lo mismo. Las dos valen, no es lo mismo. Tienen la misma magnitud. Son compensadas, son fuerzas que se compensan de a pares. Para allá voy a tener la fuerza esta que le voy a llamar fuerza aplicada. Tracciona para allá, tironea para aquel lado, fuerza aplicada. Y para el otro lado, la fuerza que estamos chusmeando, que no la dibujé, pero para atrás, acá, tengo la fuerza de fricción, de lo que nos está convocando a la clase de hoy. Fricción. ¿Está bien? Entonces, la historieta sería así. La normal y el peso son fuerzas que se equilibran. No las voy a poner ahora en discusión. Diría, la sumatoria, ¿no? Para simplificar, uno podría decir, la sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0. Y con eso estás diciendo la normal, que es para abajo, perdón, el peso que es para abajo, la normal que es para arriba, se suman de a 0. Bueno, fácil.
Nos queda ver la relación entre las otras dos fuerzas. Si la fuerza A es mayor que la fricción, lo va a acelerar. Si la fuerza A es igual a la fricción, puede que pasen dos cosas. Eso ya lo hemos visto alguna vez. Que se quede en el mismo lugar o que se vaya moviendo con velocidad constante. Y si la fuerza de fricción es mayor que la fuerza A, significa que todavía está por debajo del umbral en que se empieza a mover. O sea que va a estar quieto. ¿Mm? Esas serían las condiciones generales del ejercicio. Bueno, ahora vamos a tratar de hacerlo. Igual nos queda un par de minutos, así que al rato se va a cortar y nada, arrancamos. Así que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a, para allá, a la derecha, considerando el sistema cartesiano, considero que para allá son positivos. Fuerza A, con la misma consideración del sistema cartesiano, en el semieje, digamos hacia la izquierda, es negativo, menos la fricción. ¿Eh? La sumatoria de las fuerzas horizontales es la diferencia entre la fuerza aplicada y la fricción. Voy a seguir otro cachito. La sumatoria de las fuerzas va a ser la fuerza aplicada menos. ¿Quién es la fricción? Bueno, la fricción lo sabemos acá le hemos puesto esta fricción. La fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Hasta ahí vamos? Esta es una U, no sé qué. Una U con la patita larga. ¿Te acordás? La letra mu griega, eso. Bueno. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende dónde viene esta historieta? Es, ¿cómo sé si acelera? Tengo que comparar la fuerza con la que estoy traccionando con la fuerza que se resiste, digamos, que roza contra el suelo. El roce. O sea, de la diferencia entre la fuerza aplicada y la fricción o el rozamiento, voy a tener la fuerza resultante. Bien. ¿Quién es la fuerza A? Bueno, es la fuerza aplicada. ¿Y la fricción cómo lo puedo escribir? En función de la naturaleza del material y de la fuerza normal. Lo de la naturaleza del material está dicho en el enunciado. Le dice 0,3. ¿Y la fuerza normal a qué es igual? Acá habíamos dicho. La fuerza normal es igual al peso. Y el peso, que también ya lo teníamos, es la masa por la gravedad. Así que en el último minuto, antes que se cuelgue esto, voy a decir que la sumatoria de la fuerza va a ser la fuerza A menos el coeficiente de fricción por la masa de la gravedad. Esto es la base, que ahora después, ahora corto y arrancamos de nuevo, la base de lo que sigue. Estamos cortos y entramos de nuevo. Bueno, ok, ahí va.